Muy buenas y bienvenidos un día más a este programa Destinations and Change, el espacio de entrevistas que pretenden convertirse en fuente de inspiración, intercambio de ideas, transferencia de conocimientos y, ¿por qué no?, en nuevos elementos para una mejor gestión turística y concretamente de los destinos turísticos de nuestro territorio, ¿no? Hoy contamos con tres grandes profesionales para hablar sobre la situación actual de nuestra industria, de nuestro sector, para hablar un poco sobre las previsiones que tenemos de verano y sobre un tema que es tendencia y que vamos a desarrollar a lo largo del día de hoy, que tiene que ver con ese modelo alojativo. Vamos a presentar al primer invitado, es Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre, un placer estar aquí. Además, aprovecho la ocasión para felicitaros por la labor que desarrolláis desde esa Mesa del Turismo, siempre para defender los intereses de nuestro sector, de nuestra industria, de esa industria de la felicidad. Muchísimas gracias. Nuestro segundo invitado es Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEAT. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos o buenas tardes, lo que queráis. Es que encantado de estar con vosotros aquí en este debate, sobre todo con amigos, porque las tres personas son muy buenos amigos. Muy bien. Y por último, Asier Pereda, vicepresidente de FEBITUR, Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Bienvenido. Buenos días y encantado también de acompañaros y, como decía Ramón o Carlos, la verdad es que creo que tenemos mucho en común todos. Bueno, yo creo que tenemos hoy una gran oportunidad, cada uno, de poder hablar sobre y argumentar sobre su punto de vista sobre diferentes temas que vamos a discutir y sobre todo poniendo el foco en ese modelo alojativo, ¿no?, que hoy día se habla tanto a lo largo del territorio nacional. Me gustaría empezar con el secretario de la Mesa del Turismo, Carlos Abella. A ver si nos puedes definir en menos de 2-3 minutos, yo creo que va a ser complicado, pero bueno, sin extendernos demasiado, la situación general de nuestro sector y la previsión del verano para España y, por ende, para los destinos turísticos nacionales. Bueno, afortunadamente, como las cosas van bien, yo creo que no va a ser tan difícil hacerlo en un par de minutos o tres. Bueno, es cierto que, primero, tenemos que ser conscientes y no nos cansamos de repetirlo, de la situación de donde venimos. Hemos pasado la pandemia, el sector ha sido uno de los que más ha sufrido y, claro, aunque es verdad que en los medios de comunicación se está anunciando permanentemente la bonanza del turismo, cosa que es cierto, que las cosas van bien, pero no podemos olvidarnos de que la rentabilidad no acompaña todavía a las cifras anteriores a la pandemia, porque, primero el incremento de costes, consecuencia la inflación que ha habido tan grande, consecuencia del incremento de los convenios entre el 5 y 6% dentro del sector, de las materias primas, de la energía, más, si a esto le añadimos el precio del dinero y que es cierto que durante la pandemia el gobierno habilitó los créditos ICO, que fueron una gran ayuda para gran parte del sector, pero no nos podemos olvidar de que no dejan de ser créditos, que hay que devolverlos, que tienen un coste y que, por lo tanto, todavía estamos haciendo frente a esos gastos. Es verdad que las previsiones, el año pasado ya batimos récords, es verdad que las previsiones de este año estamos un poco en la misma línea. En el primer cuatrimestre del año ya hemos superado los 31.500 millones de euros de gasto de los turistas internacionales, que yo creo que efectivamente, y se ha hablado mucho también, ¿no?, son las cifras que tenemos que empezar a barajar más que el volumen de turistas que nos visitan, que yo considero aún así que también es importante, pero tenemos que empezar a barajar esas cifras de gasto turístico. Aquí ha habido un incremento sustancial, un 22% con respecto al año anterior, y las previsiones, como digo, apuntan a que este va a ser un año también que podamos superar las cifras de años anteriores. Nuestras estimaciones están en que podemos obtener unos ingresos por turismo internacional en torno a los 125.000 millones de euros, que también, por mencionar ese incremento del número de turistas, como digo, que el año pasado cerramos por encima de los 85 millones y que, aunque es verdad que ahora estamos todos hablando de, bueno, no es importante el número de turistas. Bueno, no es importante, pero sí lo es, porque el problema de los 85 millones de turistas
no es la cifra. El problema es que se nos concentren en unos periodos determinados del año y en unos destinos turísticos concretos. Lo importante sería no poder tener 85, sino 100. 100, pero distribuidos, que consigamos desestacionalizar, que consigamos descentralizar y ofrecer a todos los turistas internacionales que nos visitan, pues bueno, una gran oferta que tenemos repartida por todo el territorio nacional y, por lo tanto, repito, el número, aunque vayamos más al gasto turístico, pero también es importante mantener esa tendencia que tenemos de que nos visiten los turistas internacionales. Por último, y si me permite simplemente destacar una cifra que para nosotros es fundamental, porque creemos que es una de las grandes aportaciones del sector, no solamente a la economía, sino al bienestar social de nuestro país, que es el resultado de la balanza de pagos, el saldo neto positivo de la balanza de pagos. Si hablamos del año 2019, cifras anteriores a la pandemia, estábamos en 46.600 millones y el año pasado ya hemos alcanzado los 60.000 millones de euros de saldo neto positivo de la balanza de pagos. Es decir, gran parte de todos los servicios sociales que se pagan en España se pagan gracias al turismo. Yo creo que ya entraremos posteriormente en eso. Creo que no recibimos en consecuencia lo que aportamos. Bueno, yo creo que... Muy bien, muchas gracias. Yo creo que has hablado de temas que son interesantes, es decir, de la parte cuantitativa, ¿no? Que es verdad que hay una tendencia de hablar más de la parte cualitativa, pero es importante también el número de turistas. Yo creo que es importante también hablar sobre esa estrategia que muchos destinos turísticos están desarrollando para intentar desestacionalizar y en algunos casos en España son ejemplos de éxito, lo están consiguiendo y cada vez los periodos estacionales son menores, pero debemos de ir a esa rentabilidad, ¿no? Que al final es lo que nos va a aportar y nos va a permitir esa sostenibilidad desde el prisma de la industria turística. ¿Cuál es la visión por parte de la FEAD, Ramón, sobre la previsión y sobre la situación actual? Vamos a ver, coincido en todo con lo que estaba comentando Carlos. O sea, los números son muy buenos. En la Confederación Española de Hoteles nosotros hacemos unos estudios predictivos a 4 meses vista, que la verdad contamos con la suerte con socios como STR, como Mirai. STR son los datos de las cadenas hoteleras, todo lo que están vendiendo y sus previsiones de ventas. Mirai son las ventas directas de casi más de 4.000 hoteles. Luego tenemos a Google y Google Analytics, que nos está dando los datos de visitas, sensaciones, etcétera, y todo lo mete en una melange Price Waterhouse, o sea, PwC, y ya tenemos un estudio predictivo que todo nos indica que va a ser, lo vamos a dar la semana que viene, y todo indica que vamos a tener un gran año, ¿vale? Lo que sucede es que, en primer lugar, creo que hay que destacar que no la fiesta le va igual a todos. El hecho de los grandes números, la macroeconomía, luego tenemos que trasladarla a la micro. El hecho de que una empresa vaya bien o vaya mal no solamente depende de cómo vaya el entorno. Hay empresas que han sido capaces de ganar mucho dinero en entornos muy negativos y empresas que son capaces de perder mucho dinero en entornos muy positivos. Tenemos que ver lo que ha pasado con FTI, adelante la semana pasada, uno de los mayores turoperadores de Europa, que en un momento de gran expansión del turismo, que todo el mundo le va fenomenal, pues coge, va y presenta concurso a acreedores. O sea, que el hecho de que una empresa le vaya bien o mal no solamente depende del entorno, depende de tu gestión, de tu eficiencia, de tu estrategia y de tus capacidades, ¿no? Estoy completamente de acuerdo que es necesario el tema de la estacionalidad, pero yo creo que el gran reto en este momento que tiene el turismo español, el gran reto de verdad es la sostenibilidad social. La sostenibilidad social que parte de dos patas fundamentales, que creo que va a ser uno de los motivos de los que vamos a hablar hoy, que es la percepción del turismo por parte del residente. Creo que hemos pasado de un modelo donde lo importante era la sostenibilidad económica, el turismo aportaba dinero, las cifras que ha dado Carlos, y todo el mundo estaba contento porque traía dinero, creaba empleo y traía progreso, y sin embargo ha empezado a ser discutido en algunos sitios, no en todos, pero en algunos sitios se está empezando a ser discutido y muy discutido. Sostenibilidad social con el residente y, en segundo lugar, sostenibilidad social con la fuerza laboral. Digamos, a mí no me gusta hablar la mano de obra, que me parece que nosotros no somos ni manos ni de obra, pero sí creo que tenemos que tener en cuenta que hay algo que tenemos que cambiar. Yo creo que el dato mata relato. Se está montando un relato muy complicado, está dejando de ser aspiracional y creo que ahí tenemos otro reto que sobrepasar. Y termino con esto. La gestión del éxito es tan importante como la gestión del fracaso.
no todos los que, cuando has tenido éxito, no todo ha funcionado bien. Y voy a dar un dato que es divertido. El 70% de los que le tocó la lotería en 5 años se arruinan. Es decir, que gestionar el éxito a veces es más complicado que gestionar el fracaso. Pues han salido temas súper interesantes. Me quedo con esa última reflexión de la gestión del éxito. Vamos a hablar a lo largo del día de hoy sobre ello. Y 2 temas importantes, la sostenibilidad social, ¿no? Y la fuerza laboral. Yo creo que es importante que tengamos todos presentes y yo creo que todos coincidimos que ante las voces que están un poco demonizando al turismo, ante determinadas situaciones que están ocurriendo, que el turismo siempre va a ser parte de la solución y obviamente todos los sectores, todas las industrias del mundo siempre tienen connotaciones que hay que gestionar para que no se conviertan en elementos negativos y en eso es lo que debemos de estar, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión desde Fevitur, Asier, sobre este tema? Pues la verdad es que tenemos un diagnóstico compartido con lo expuesto tanto por Carlos como por Ramón. Pues venimos de ejercicios de auténticos récord. Este año también todo indica que vamos a superar los registros, pero la verdad es que estoy de acuerdo con lo que decía Ramón sobre gestionar este éxito. De alguna manera pienso que el turismo es verdad que tenemos que tomarnos muy en serio estos mensajes que nos llegan desde la sociedad y que tenemos que trabajar efectivamente en materia urbanística para ordenar no solamente el régimen de implantación de, en este caso, pues el sector que yo represento, de las viviendas de uso turístico, sino el grado de terciarización deseado que los destinos planifiquen para determinados ámbitos urbanísticos. Tenemos que ser conscientes de que lo macro puede indicarnos pues una determinada evolución, pero que lo micro es muy diverso y que pues yo que sé, nadie mejor que la Federación Española de Municipios pues conoce la dicotomía entre municipios y destinos turísticos más o menos tensionados. Creo que tenemos una gran oportunidad y que somos un magnífico país y un ejemplo en materia de gestión turística para el resto de miembros, por ejemplo, de la Unión Europea, y tenemos una gran oportunidad de trabajar en ámbitos urbanísticos para dotar a los ayuntamientos de las herramientas necesarias para que puedan planificar y ordenar los usos en su suelo. Tenemos la oportunidad de trabajar en ámbitos laborales porque es cierto que el empleo es un valor social de primera magnitud y de alguna manera el cuánto turismo queremos lo determinará cómo sea ese turismo. Y en ese sentido, pues bueno, pues creo que hay ámbitos de mejora en aspectos laborales y creo que gran parte del sector estamos muy comprometidos en estas cuestiones. Por lo tanto, en materia fiscal creo que también somos un sector tremendamente maltratado. Se habla a veces de tasas turísticas o de impuestos adicionales a esta actividad y yo echo de menos una fotografía que nos permita saber si los alojamientos turísticos generamos una contribución económica en términos fiscales asimilable, mejor o peor que otros sectores económicos y a partir de ahí hablar de política fiscal, no de la imposición de un impuesto en este caso que realmente no representa nada en comparación con la contribución fiscal que tiene este sector. Y por último, tomarnos muy en serio este sector porque el turismo es un sector tremendamente capilar. Este sector impacta en la construcción, en empresas financieras, en distribución alimentaria, en transporte. Tenemos que cuidar este éxito que tenemos que trabajarlo, pero tenemos que gestionarlo en positivo porque tenemos la gran fortuna de tener un sector económico turístico que es visto, reitero, como un ejemplo fuera de nuestras fronteras y a veces me da la sensación de que nos rasguemos las vestiduras cuando salimos fuera y reitero, en materia laboral, fiscal, sectorial, urbanística, estamos muy por delante de cualquier otro país de la Unión Europea y diría que incluso del resto del mundo. Sin lugar a dudas. De hecho, hablabas ahora mismo del impacto que tiene nuestro sector, el turístico, de forma transversal. Yo creo recordar que en la última asamblea de la Mesa del Turismo se habló que de cada 100 euros que aportaba el sector turístico estaba impactando y generando otros 97 en otras industrias. Yo creo que ese es un dato totalmente objetivo
que pone de manifiesto la importancia de este sector. Has hablado de algo que creo que es trascendental ahora mismo, que es la planificación, es decir, la planificación territorial, los municipios, los territorios, los destinos. Creo que deben de poner el foco en esa planificación para poder visionar a largo plazo y no solo a corto plazo de cara a evitar problemas en el futuro. Me gustaría entrar a hablar un poco y analizar debilidades, fortalezas, situación del modelo alojativo ahora mismo. Y si os parece, vamos a empezar por Ramón y seguimos por Carlos y después Asier. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre ese modelo alojativo, sobre la situación que estamos experimentando, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas y hacia dónde debemos de ir. Fenomenal. Mira, el modelo alojativo es muy variado. Es muy variado. En España, digamos, hemos tenido durante mucho tiempo un ordenamiento muy claro en el cual convivían como los que se llamaban profesionales con los que no eran profesionales, ¿no? Todos hemos veraneado hace 50 años en casas, en sitios de veraneo donde te conseguías un alquiler y te ibas a una casa y otros combinaban con hoteles y entonces el desarrollo del alojamiento en España, te puedo dar cifras concretas que creo que es importante. Mira, en el año 2018, datos del INE, había hoteles, hostales, alojamiento, no turismo rural, todo lo que se llamaba, alojamiento reglado, 17.400 establecimientos, año 2017. Hoy, en el mismo cómputo, hay 16.580. O sea, hay casi un 6% menos de establecimientos que los que había en el año 2017. El otro día aparecían las noticias, unas noticias como muy alarmantes, cuando hablaba del sobreturismo y se decía, es que se va a abrir en España un hotel cada 2 días. Y nosotros decimos, muy bien, 365 días entre 270 y tantos. Significa que va a crecer un 1% la planta. Contamos lo que se cierra y lo que está desapareciendo, pues estamos teniendo crecimiento negativo en número de establecimientos, no de camas, porque cada vez se cierran pequeños y se están haciendo algunos más grandes o están cambiando de mano, ¿no? Luego, la llegada de las plataformas de intermediación, lo que han hecho ha sido poner en el mercado, primero, el alojamiento reglado con una capacidad de venta que antes no existía. Antes había muchos que te venían a buscar pues, un tour operador en el turismo vacacional y te compraba las plazas porque no tenías forma de llegar ni siquiera al mercado nacional ni al mercado internacional. Pero también aparecen, digamos, la oferta llamada no reglada en su momento, que empezó como economía colaborativa, que hoy no es economía colaborativa. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ha habido un cambio importante y luego yo creo que Asier tiene mucho que decir de esto. Aparecen un sinfín de alojamientos de residencial que se transforman en negocio, en los cuales unos empiezan siendo de forma no profesional, otros empiezan haciendo profesional y hoy en día hay como Febitur, gestores de viviendas profesionales, que es un hotel no en el mismo edificio muchas veces, sino en superficie, ¿no? Eso lo que ha hecho, que eso sí, por números, podemos decir que de 2017 ahora ha aparecido, había antes alrededor de 125.000 plazas y hoy hay alrededor de casi 2 millones de plazas, ¿no? Aunque no se sabe muy bien porque nadie los ha contado bien. Entonces tenemos un problema también de cómputo. Eso ha significado que en 5 años se ha doblado el número, la oferta, ¿vale? Y eso es un hecho. Entonces, como se ha doblado la oferta, bueno, creo que ya hablaremos de qué remedios tiene, pero son los datos. ¿Cómo vemos alojamiento? Pues que hoteles hay más o menos los mismos, es muy difícil hacer un hotel nuevo, muy complicado, y que en cambio la oferta de viviendas o turístico ha crecido a bestia porque se ha cruzado. Muy bien, Carlos. Bueno, la verdad es que Ramón yo creo que lo ha explicado muy bien y yo ahí lo único que sí que incidiría y es verdad, ¿no? O sea, Ramón comentaba, todos nos hemos ido de vacaciones en algún momento determinado en nuestra vida a un apartamento, a la playa. Yo cuando era niño con mis padres pues viajábamos así también. Claro, el problema está en que la visibilidad que tenían, en primer lugar, la visibilidad que tenían esos apartamentos era limitada, tenías que conocer la zona, conocer a alguien, y hoy en día con las plataformas en Internet llegas a todo el mundo y colocas una oferta desmesurada, que luego hablaremos de eso también, como bien
como bien decía Ramón, que bueno, que puede provocar, bueno, pues esa saturación que estamos viendo en determinados destinos o espacios turísticos y que sobre todo lo que requieren es una actuación muy planificada y muy consensuada de todos los actores implicados. Yo creo que en eso entraremos luego. En el tema de las viviendas turísticas, yo creo que es una oferta que sin lugar a ninguna duda cubre una parte muy importante del mercado, de la demanda, que al cliente le interesa. Lo que hace falta es regularlo como una actividad económica, que es lo que es. Porque el problema fundamental viene porque no está regulado. La falta de regulación, el mirar hacia otro lado, el dejar pasar el tiempo y que nos hemos encontrado con que, bueno, pues por dar los últimos datos que dio el Ministerio de Cultura, se calcula que el 90% de las viviendas son ilegales. No están legalizadas, no hay ningún tipo de control, no hay absolutamente nada y que además, por supuesto, esto entra también en una competencia totalmente desleal con los establecimientos reglados, sean hoteles, campings, apartamentos turísticos o viviendas legalizadas en ese sentido, porque efectivamente no hay ningún tipo de control, no pagan impuestos, no sabemos quién se aloja, no hay control por parte del Ministerio del Interior para la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, esto yo creo que es un problema que hay que abordar, porque en cuanto a la oferta legal, Ramón mencionaba, es decir, nosotros tenemos esos 16.580 establecimientos que mencionaba en el año 2004, no solamente es ese número, es que una de las mejores ofertas y una de las mejores relaciones calidad-precio del mundo. El motivo de que España se haya convertido en líder turístico mundial, fundamentalmente es gracias a eso también, gracias a una oferta alojativa que tenemos de muy alta calidad, unos magníficos profesionales en el sector que hemos exportado desde España al resto del mundo y que tenemos una calidad-precio imbatible. Y esta es la realidad. Entonces, tenemos que ser cuidadosos y no destruir lo que hemos venido construyendo con tanto esfuerzo durante muchos años y por eso, bueno, pues hay que afrontar estos temas y consideramos que desde la parte de la administración, bien sea el gobierno central, bien sean comunidades autónomas o entes locales, bueno, pues que hay que abordar este problema, nos tenemos que sentar en una mesa, planificar y consensuar entre todos los actores implicados cuáles son las medidas que tenemos que tomar para no cometer los errores que estamos viendo en este último momento. Así es. Sí, a ver, yo creo que desde una perspectiva histórica este sector no es cierto que creció como un sector colaborativo. Sin ir más lejos, yo estoy conectado desde San Sebastián y ya a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, en 1908 concretamente, pues cuando veraneaba la realeza en San Sebastián y venía con su corte y la burguesía que les acompañaba, pues concretamente el Ayuntamiento de San Sebastián tenía un censo de lo que se llamaban casas de huéspedes en aquella época y era una capacidad alojativa imprescindible para la ciudad porque en aquellos años todavía la planta hotelera estaba muy poco desarrollada. Han tenido que pasar pues, casi o más de un siglo para que en este caso pues el Ayuntamiento de San Sebastián coja aquel testigo histórico de aquel primer censo para el cual incluso el Ayuntamiento habilitaba una oficina para relacionar a la corte que acompañaba a la realeza y a la burguesía con esa oferta de casas de huéspedes, pues ha tenido que pasar un siglo para que aquella oferta que existía bastante antes de la creación de todas estas plataformas de reserva en línea, que es cierto que han dado una escala diferente a este sector, para que en este caso San Sebastián fuera el primer municipio de España en establecer un régimen de implantación urbanístico sometido a licencia que sencillamente permitiese la implantación de esta actividad en parámetros asimilables a los de cualquier otro tipo de uso distinto a vivienda habitual, permitido en edificios residenciales, pero sometido a regímenes de implantación. Y por lo tanto, existen casos que hoy ya se están generalizando, sobre todo en las principales capitales y en los principales destinos turísticos de España, que demuestran que esta actividad debidamente regulada, efectivamente, lejos de generar cualquier problema, es imprescindible para el mix turístico de cualquier destino que pretenda ser competitivo. Existe un segmento de público medio alto, de público que viaja con niños,
que demanda un sector de vivienda turística, pero un sector de vivienda turística muy cualificado, de unos atributos asimilables a los de los mejores hoteles, a los del fin y al cabo cualquier sector económico consolidado. Y esa es la línea al fin y al cabo, es decir, tenemos que trabajar para normalizar este sector, que es cierto que el desarrollo de las plataformas de reserva en línea pues le ha dado una escala diferente, pero este sector existía, es un sector centenario, ciertamente, y debemos sencillamente trabajar en una colaboración público-privada, aprender de la experiencia en aquellos municipios, provincias y comunidades autónomas donde se ha conseguido tener una convivencia ejemplar entre hoteles, viviendas turísticas, autoridades locales y administraciones públicas en general, para sencillamente regular cuestiones laborales, para que los trabajadores del sector de vivienda turística tengan condiciones como mínimo análogas a las de cualquier otro hotel y, ¿por qué no?, incluso mejores. Trabajar en ámbitos fiscales para desincentivar lo que nosotros denominamos usos especulativos de vivienda y definir dos modelos fiscalmente eficientes, que son la gestión profesional y la gestión genuinamente particular. En muchas ocasiones en este sector pues a veces se confunde a la propiedad con el titular de la actividad, y esto paradójicamente no se ve en la hotelería, ¿no? Cuando hablamos de los hoteles hablamos de los titulares de la actividad, no de los propietarios de los inmuebles, y no nos importa si gestionan patrimonio propio o ajeno. Pues en este caso hay que sencillamente regular en parámetros asimilables a lo que ya hemos hecho, con mucho éxito, por cierto, con cualquier otro subsector alojativo, y trabajar en ámbitos sectoriales, urbanísticos, fiscales y laborales para sencillamente normalizar y cualificar este sector en parámetros asimilables a los de los mejores hoteles o a los mejores ejemplos de cualquier otro sector económico consolidado. Yo creo que, ahora le voy a dar la palabra a Ramón, pero yo creo, porque estoy viendo que quiere participar, yo creo que ha salido un denominador común en vuestras intervenciones, y es: hay que regular, hay que resolver, hay que ocuparse de este problema y, en definitiva, hay que abordarlo. Pero yo quiero dar un dato, ¿no? Es decir, al final los destinos y las empresas se tienen que adaptar a los nuevos modelos de demanda que se originan continuamente y permanentemente, y yo creo que fruto de esto sucede en el 2008 este cambio del modelo alojativo, ¿no?, con las viviendas turísticas que surge en California concretamente, y que en el 2010 empieza a extenderse por todo el mundo de una forma muy rápida. Sin embargo, 16 años después estamos hablando de que hay que arreglar, hay que poner el foco, hay que resolver, hay que solucionar, y no se ha hecho, ¿no? Yo hoy, como hago todos los días, leo la prensa a nivel nacional, y leía un artículo en el que hablaba de un determinado municipio en el que ya, decía el titular, ya se le va a meter mano al tema de la regularización de la vivienda turística, ¿no?, a través de sanciones mucho más duras que hagan no rentable a las personas que están haciendo unas actuaciones no lícitas el hecho de que no puedan comercializar una vivienda que no sea legal, porque la sanción va a ser más alta que la rentabilidad que va a obtener, o determinadas otras medidas. Mi pregunta sería, bajo vuestro punto de vista, ¿quién tiene que regular esto y por qué no se ha hecho hasta ahora? Y al final se hace cuando hay un problema que coge ya unas dimensiones muy grandes. Ramón, si te parece. Bueno, vale, fenomenal. Mira, vamos, pero lo primero que quiero es alabar a Asier, porque Asier ha sido la única ciudad de España que ha conseguido que se conviva bien, ha sido San Sebastián, y quiero decirte que gracias a Asier lo reconocemos todos. Es decir, ha sido comprensivo, profesional, ha convencido a los suyos que hay que ser profesional, ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento, ha llegado a un acuerdo con los hoteleros, con lo cual, pero es la excepción de la regla, ¿vale? Mi opinión. Y además no es una opinión solo mía, sino es una opinión seguida prácticamente por el mundo entero. El problema que aquí existe es que el turismo en España está regulado por un tema urbanístico. Hay suelo terciario, hay suelo residencial, hay suelo industrial y otro de dotación de servicios. Lo que ha pasado es que se ha producido lo que se llama o la residencialización de las zonas turísticas o la turistificación de las zonas residenciales. Cuando hay algo que es residencial, es residencial. Hacer un hotel necesitas un montón de licencias en un suelo terciario.
Es más, ya existen moratorias para que lo que es residencial no se pueda convertir en hotel. Pero en cambio sí puedes ejercitar una actividad y convertirla en un negocio turístico. Yo creo que sería fundamental, en primer lugar, hablar con los vecinos. Y si los vecinos deciden por mayoría que no les importa, es una cosa. Pero si los vecinos, digamos, en este momento, tal y como está la ley, tampoco creas que pueden decidir muy mucho. Es decir, el problema está cuando se produce la convivencia en lugares residenciales con turistas, ¿vale? Cuando se produce lugares residenciales con turistas. Y eso ha generado un problema. Y ha generado un problema, sobre todo, hay un tema de límites. Lo más importante es el tema de los límites. Cuando se dice cuál es el número de hoteles que caben o todo esto, se ponen unos límites y yo creo que aquí es donde, y estamos en la clave de lo que estamos hablando hoy, que lo que tenemos que hacer es ponernos todos de acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo residentes, nos tenemos que poner de acuerdo empresarios, tenemos que ponernos de acuerdo administración pública y tenemos que ponernos de acuerdo trabajadores para saber cuáles son los límites. Porque los límites no tienen por qué ser iguales en todos y cada uno de los sitios. Es decir, el otro día daba una conferencia en Huesca poniendo la pirámide de Maslow encima de una pirámide de gestión del éxito turístico. Aquellos que están empezando o aquellos que quieren crecer, digamos, tienen que ir a un tema de sostenibilidad económica y a crecimiento, y yo creo que poner pocas trabas al crecimiento. En aquellos lugares que han llegado a la parte más alta de la cúspide de la pirámide, lo que tiene que tener es una limitación gigantesca de generación de más, porque o se crean unas infraestructuras públicas y o se crea un problema de solución de vivienda y muchos otros problemas añadidos, o los residentes no lo van a aceptar. Y el problema es que como no aceptan los residentes, no puede haber turismo. Es el mayor reto que tenemos. Si en San Sebastián está limitado con unos profesionales y aceptado por la sociedad civil y por las autoridades públicas, ¡ole! Ningún problema. Pero es que hay sitios donde ya no está siendo aceptado, ¿vale? Y en aquellos lugares donde no está siendo aceptado hay que poner unos límites. La administración pública tiene 3 niveles de competencia. La nacional, bueno, ya no yendo a la europea, la nacional, la autonómica y la local. La local es la que tiene que decir cuánto y dónde. La autonómica es qué tipología. Y la nacional, cuáles son sus compromisos de transparencia, fiscalidad, laboral, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber esos 3 niveles coordinados. No existe ninguna coordinación. No existe ninguna coordinación. Ha habido una dejación espectacular. Y excepto en algunos lugares donde, como San Sebastián, donde existe Asier, en los demás sitios es un descontrol, un desmadre. Un único dato, y termino con esto. No es que me excite, es que tengo que intentar decir pocas cosas en poco tiempo. Solamente el anuncio en Canarias, de que va a haber una nueva legislación sobre viviendas de uso turístico, ha producido de golpe 3.000 solicitudes de cambiar viviendas en apartamentos de uso turístico para conseguir una licencia. El anuncio. Claro, es decir, y todos eran lugares que se están sacando del mercado. Con lo cual, yo creo que depende del lugar, tiene que haber un límite clarísimo. Ramón, me quedo con esta parte de intervención con 3 puntos principales. Uno, alineamiento entre las instituciones de diferentes ámbitos. Estamos hablando a nivel nacional, comunidades y a nivel municipal. Que cada municipio tiene que asumir esto, escuchando a la parte del tejido empresarial, pero también a la parte de los residentes, y hay que tener muy en cuenta un índice de congestión turística para esa toma de decisión. Creo que con eso, no sé si coincides conmigo, he cogido bien esa parte de la intervención. Carlos, ¿tu opinión sobre esto? Bueno, totalmente de acuerdo con lo que plantea Ramón y aprovecho. Felicidades, Asier, también, porque es verdad que San Sebastián es un ejemplo y un modelo a seguir. Yo por incidir en el tema, y es lo que mencionaba antes, ¿no? Y bueno, es lo que venimos diciendo. Esto lo que requiere es una actuación planificada y consensuada entre todas las partes implicadas. Las partes implicadas, ¿qué es lo que estamos diciendo? Son desde el gobierno central, las comunidades autónomas, los entes locales, los residentes, los empresarios, absolutamente todos los actores que intervienen. Porque aquí, por dentro de lo que ya se ha hablado y por no repetirme tanto con lo que se ha dicho, es decir, aquí estamos corriendo un serio peligro. Es decir, estamos viendo o hemos visto algunas manifestaciones que yo, contrariamente a lo que veo en los medios de comunicación, ¿no? Se está viendo manifestaciones en contra del turismo.
Yo creo que no son manifestaciones en contra del turismo, son manifestaciones en contra de las autoridades que no asumen su papel y que no hacen los deberes, que no hacen lo que tienen que hacer. No creo que ningún canario, que su economía, el turismo representa el 40% del PIB, esté en contra del turismo. Lo que están en contra es que no haya regulaciones que eviten esas saturaciones, que eviten los problemas que se están generando. Por eso estas manifestaciones, en primer lugar, no creo que sean en contra del turismo, repito, son en contra de aquellos que no hacen los deberes y que no hacen lo que tienen que hacer, que es regular. Por otro lado, tenemos que ser muy cuidadosos con los mensajes que enviamos, porque al final tenemos una población mundial, evidentemente nuestro núcleo fundamental está en Europa, pero cada vez más Estados Unidos, etcétera, que cuidadito con los mensajes que lanzamos, porque no solamente afectan o pueden afectar a las reservas a corto plazo, sino que pueden afectar a la imagen del destino y al final, repito, cargarnos algo que llevamos muchísimos años construyendo y que se ha convertido en la primera industria de bienestar, tanto económico como social, de aportación a los ciudadanos de nuestro país. Y, por supuesto, por lo tanto, ahí es imprescindible para mantener esa sostenibilidad y pues intentar solventar esa problemática que está generando esa saturación en determinados destinos, saber comunicar a los turistas que siempre son bienvenidos y que lo que queremos precisamente es que tengan una experiencia de calidad y que necesitamos también de su colaboración para que se vayan de nuestro país y de nuestro destino precisamente con una experiencia satisfactoria que puedan transmitir a otros. Pero esto tenemos que hacerlo entre todos, repito. Lo que no puede ser es que se haga la vista gorda, que me olvido la regulación y por volver al tema de las administraciones. Yo creo que efectivamente el papel de la administración central, como bien decía Ramón, está muy definido, pero aquí lo que tiene que haber es un marco paraguas que sirva para las comunidades autónomas para tener algo homogéneo y que en último extremo son los entes locales efectivamente los que tienen que abordar ese tema. Porque lo mencionaba Ramón y es cierto, es decir, habrá evidentemente ayuntamientos donde se puedan conceder más licencias de viviendas de uso turístico porque no hay planta hotelera y hay otros donde la planta hotelera ya cubre. Planta hotelera, cuando hablo de planta hotelera, hablo de los alojamientos arreglados, hoteles, apartamentos turísticos, etcétera, que ya cubren las necesidades del destino en ese momento y que por lo tanto pues tendrán que tomar otras determinaciones a la hora de conceder licencias para las viviendas. Pero siempre, repito, con planificación y con el consenso de todas las partes implicadas. Antes de darte la palabra, Asier, yo quiero reforzar un poco el mensaje que daba Carlos anteriormente. Yo creo que todos en España somos conscientes de la importancia del turismo y qué sería de nosotros sin turismo, ¿no? 85 millones de turistas, más de 90.000 millones de euros de impacto económico, pero aportando el 12% de forma directa, yo estoy convencido que de forma indirecta más del 20% del PIB. Pero cuidado con no gestionar bien los mensajes de marca y como marca a nivel nacional, marca España y de los destinos turísticos, porque el otro día yo tenía una reunión, yo tengo compañeros en Simpleview en Estados Unidos, tengo compañeros en el Reino Unido y no controlamos lo que los medios de comunicación, por ejemplo, británicos, comunican sobre lo que está sucediendo en España, teniendo en cuenta de que a ellos en la mayoría de los casos les interesa de que los turistas se queden allí consumiendo de forma doméstica y que no viajen aquí. Y me hacía una pregunta un compañero que estaba planificando sus viajes y decía, Manolo, ¿es verdad lo que está pasando en España? Es decir, ¿somos bienvenidos o no los británicos que queremos ir a España? Porque ahora mismo la imagen que se está dando es de que los españoles no quieren turistas. Cuidado con esto porque empezar con una crisis de marca puede ser muy negativo para el desarrollo de nuestra marca y de todos los destinos que están dentro del territorio nacional. Y ahora sí, Asier, si quieres continuar. Sí, a ver, es evidente que tenemos que tener mucho cuidado con esta clase de mensajes porque, bueno, yo creo que todos habremos vivido en alguna ocasión, yo desde luego sí lo he vivido, con alguna manifestación en contra del turismo, de unos segmentos de población muy concretos que aquí los conocemos todos y que a veces también se ha cometido la irresponsabilidad de magnificarlos. Y en este caso, pues
nosotros hemos recibido consultas de algún cliente diciendo, pues me preocupa si esto es cierto o no, lo que habéis comentado, ¿no? Cómo se refleja esto en otros medios en los países de origen. Y es un tema muy serio y la verdad es que creo que ahí también tenemos una responsabilidad porque muchas veces hay planes de contingencia y creo que en esto tengo que decir que quienes crean que señalando a la vivienda turística o culpando a la vivienda turística de este tipo de mensajes y de manifestaciones y de demandas que nos lanza la sociedad, quienes crean que señalando o culpando a la vivienda turística van a solucionar algo, sinceramente creo que no han entendido nada. Este sector no se puede ver sometido, pues, por ejemplo, como proponía Ramón, a un régimen de implantación sometido a aprobación vecinal. Este sector sencillamente tiene que estar tan sometido como un hotel o como cualquier otro uso distinto a vivienda habitual al régimen de implantación aplicable. Y estos usos los ordenan los ayuntamientos de acuerdo con la planificación que estimen oportuna para sus municipios. También creo que es importante que de alguna manera muchas veces estamos diciendo las mismas cosas y parece que no hablemos entre nosotros. Yo recientemente escuchaba a Jorge Marichal y puedo suscribir de la A a la Z todas sus demandas sobre las viviendas de uso turístico. Decía, actividad clasificada, ok. Compráis suelo a precio turístico, ok. Empleo regulado en términos análogos a los de cualquier otro establecimiento de alojamiento, ok. No sé cuántas cuestiones más demandaba, pero es que estamos de acuerdo. Tenemos un alineamiento en torno a los 4 pilares fundamentales, que es el empleo, la regulación fiscal, sectorial, el régimen urbanístico, para que efectivamente no solo las viviendas de uso turístico, sino el conjunto de los usos terciarios o distintos a vivienda habitual, pues estemos sometidos a un régimen de implantación adecuado. A veces veo en algunos municipios y en algunos grandes destinos turísticos que se están aprobando moratorias específicas para este subsector de alojamiento, supuestamente para responder a un problema de vivienda, y sin embargo, cuando estás sencillamente cortando la posibilidad de apertura para un subsector de alojamiento y permites la terciarización o la conversión de edificios enteros en apartamentos turísticos o hoteles, pues realmente no estás respondiendo a ese interés general que estás abanderando, y la población no es tonta, no se le puede tomar el pelo señalando a un subsector en concreto como si fuera responsable de algo que creo que nos apela a todos. ¿Cuánto turismo? Lo determinará cómo sea ese turismo. Y para hablar de cómo tiene que ser ese turismo tenemos que mejorar las condiciones laborales, tenemos que trabajar en ámbitos fiscales, tenemos que cualificar la oferta y desde luego creo que no es tampoco justo decir que San Sebastián o mi persona no sea representativa de este sector. Desde enero no es ninguna casualidad que FEBITUR pues me haya pedido que dirija el área de Relaciones Institucionales y Asuntos Regulatorios de la Federación. Esto es porque tenemos un gran alineamiento en torno a las propuestas regulatorias y precisamente, por fortuna, podemos basarnos en hechos exitosos y no en conjeturas. Y por lo tanto, pues recuerdo recientemente en el foro Exceltur como el CEO de NH decía, por favor, dejemos de inventar, pongámonos a colaborar. Si precisamente hay ámbitos donde la hotelería, el sector de vivienda turística, las autoridades locales y la opinión pública han encontrado un punto de equilibrio adecuado, aprendamos de las mejores experiencias y colaboremos para lograr esa misma comunión que hay en algunos ámbitos territoriales entre hoteles y viviendas turísticas y administraciones públicas. Trabajemos porque esa comunión se pueda propagar por toda España. Y yo creo que quien me conoce, yo no hago más que decir lo mismo desde hace más de 10 años. Reconozco que ha sido un esfuerzo lograr un alineamiento dentro de nuestro propio sector, pero creo que lograr un alineamiento en este país, en cualquier subsector, es complicado. Estamos listos. Hemos trabajado en propuestas regulatorias que tienden la mano, no señalan en ningún caso a la hotelería, ni nadie escuchará jamás una mala palabra de mi boca sobre la hotelería, porque para mí son compañeros y aliados. Y pongámonos a trabajar, tenemos propuestas laborales, fiscales, sectoriales y urbanísticas, y colaboremos con las administraciones para que cuando vayamos todos a una sola voz atiendan nuestras propuestas.
En el día de ayer recibía a través de LinkedIn, donde publicamos un poco la información del panel de hoy, recibía algunas preguntas por privado y me quedé con una que creo que puede ser interesante y sobre todo va dirigida a Ramón y a Asier, quizás nos puedan dar más información. Hablaba precisamente de que el 90-95% de la venta de esta tipología de alojativa vienen dados por 2 o 3 portales concretos, ¿no? Y cómo era posible de que a través de estos portales se pudieran comercializar a lo mejor viviendas que no sean legales. Es decir, a ninguno se nos pasa por la cabeza abrir una empresa privada, desarrollar una empresa, una línea de negocio y vender un producto que no es legal directamente, pues nos multarían, seguramente nos cerrarían el negocio y demás. ¿Cómo es posible que 2 o 3 portales estén comercializando gran parte de esta tipología alojativa que no está regularizada? Por el marasmo legislativo. Vamos a ver, es que en un sitio hay licencias, en otros no, en un sitio te da una declaración responsable. Y hace muchos años, cuando empezó a funcionar Airbnb, con el vicepresidente en aquel momento, que se llamaba Chip Conley, me dijo que nunca nos íbamos a entender, porque ellos veían el mundo como Google Earth y nosotros veíamos el mundo como Google Maps, en el cual tenía que haber una regulación distinta en cada país y tal. Le dijo, mira, las plataformas, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de todas las grandes, estamos viendo el mundo como una cosa única y aquí estáis empeñados en cada lugar en meter una legislación. Esto. Aparte que no hay control, hay muy poco control que se podría hacer y muy fácil. Hoy en día en Internet es facilísimo controlar todo, no existe un control. Se va a hacer un registro, dicen, a nivel nacional ahora con una plataforma. Pero vamos a ver, si es que el tema es tirado de controlar y no se controla, y esa es la verdad. Y entonces, y se están haciendo pues mucho fraude y mucha trampa. Hay una persona que el otro día, por ejemplo, estábamos en un tema de la Unión Europea y sacaron un estudio, uno de los casos más flagrantes que estaba pasando en Holanda y en Austria, en el cual una persona tiene dado de alta una vivienda y la tiene legal y cuando van a aparecer el día antes le mandan una carta diciendo que ahora le mandan a otro piso que tienen en el mismo edificio que ese no está dado de alta, pero da igual porque lo han organizado así, ya hay un fraude. Es decir, todos es facilísimo hacer un fraude en cualquier cosa, ¿vale? Tiene que haber un control y yo creo que aquí lo que tiene que haber es una concienciación. Vamos a ver, Asier habla muy bien, no estamos de acuerdo en todo, ¿eh? Que sepamos que Fevitur y Cofradías para Hoteles no estamos de acuerdo en todo. Hay un límite en el número de las viviendas. Y luego, las viviendas que están hechas en edificios residenciales están generando en muchos lugares problemas graves de convivencia con vecinos y lo sabemos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo y creemos que los vecinos tienen algo que opinar, aunque vosotros digáis que no. ¿Por qué? Porque esas viviendas, esos edificios no eran para montar negocios, eran edificios para residentes. Es decir, igual que en algunos edificios se pueden tener oficinas, en otros no, a nadie se le ocurre, hay edificios donde no se puede tener ningún tipo de actividad económica, no es una oficina, tampoco una vivienda uso turístico. Yo creo que tienen que intervenir los vecinos mucho más, ¿no? Y lo que sí te os puedo decir es que como no hay control, porque, y voy a poner un nombre concreto, que aunque no les guste, Booking llegó a un acuerdo, tanto en España en primer lugar y luego en la Unión Europea, diciendo que todo aquello que fuera ilegal lo quitaban de sus listas, ¿vale? Se intentó hacer lo mismo con el segundo portal más grande, o el más grande de todos, con Airbnb. Dijeron que de ninguna forma, que ellos no querían limitar su oferta, que ellos iban a poner la oferta y que si algún día decían que lo tenían que quitar, bueno, ha cambiado. La Digital Market Act y la Digital Service Act, las dos europeas, han sido una de las razones que han entrado, es para intentar regular el mercado digital, que como todos sabemos la legislación va mucho más lenta que la propia tecnología. Así es. Sí, a ver, efectivamente tenemos muchos puntos en común, pero evidentemente pues podemos discrepar y en este sentido, claro, pues respecto al régimen de aprobación vecinal que defiende Ramón, imaginemos que también sometemos a un régimen de aprobación vecinal la conversión de edificios completos, ¿no? En cualquier uso distinto. Para los dueños sí, así, perdona que te interrumpa, para los dueños sí. Es decir, si los dueños lo deciden, aquí estamos hablando de los dueños de un edificio, no los dueños de la calle, los dueños del edificio. Bueno, pero lo has mezclado con molestias a los vecinos y también la terciarización de un edificio completo. Si no hay molestias, lo aprobarán.
cuando tú cualificas y dotas de sectores de atributos propios de cualquier sector del más alto nivel al sector de vivienda turística, no generas ningún problema de convivencia. Si la normativa sectorial establece unas capacidades que asimilen la capacidad del uso turístico de una vivienda a la ocupación habitual que tiene cualquier otra vivienda en uso residencial, no generas ningún tipo de problema de convivencia, porque sencillamente esas viviendas en uso turístico pasan inadvertidos. O va a resultar ahora que nosotros no somos turistas y nosotros no viajamos y nosotros no tenemos un comportamiento tan bueno o mejor como el de los residentes cuando viajamos. No es cierto que los turistas per se sean molestos ni generen ningún tipo de molestia, y tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes. Pienso que es fundamental entender, y hay experiencia además, hay experiencia de algunas promotoras que han establecido no solo para los usos residenciales, sino para los locales comerciales, un régimen de aprobación vecinal en el que todo está prohibido, salvo que lo aprueben 2 vecinos. ¿Y sabéis qué pasa? Que no se puede implantar absolutamente ninguna actividad en ningún local comercial, porque nunca hay unanimidad sobre la conveniencia de la apertura de una panadería o ni siquiera de una librería. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque somos un sector económico muy relevante y sencillamente no pidamos para los demás lo que no queremos para nosotros. Es decir, establezcamos marcos urbanísticos para que efectivamente tanto los hoteles como las viviendas de uso turístico no resten ni un decímetro cuadrado al uso preferentemente residencial de la vivienda. Establezcamos marcos sectoriales que cualifiquen la oferta para que precisamente tengamos un sector económico que genere beneficios y que sea interesante y que sirva pues al valor social principal que puede encontrar cualquier residente, que es el empleo que ofrezca este sector y que genere una contribución fiscal ejemplar. Y yo creo que, sinceramente, la receta es básicamente dejemos de inventar, adaptemos aquello que funciona, pero no propongamos cuestiones que no las querríamos para nosotros, porque de esa manera, pues de alguna manera nos desautorizamos también, porque creo que, no sé, como suelen decir los americanos, hay que poner skin in the game y tenemos que hacer propuestas que de alguna manera nos afecten también a nosotros en primera persona. Y entonces reitero que, no lo sé, yo pienso que tenemos que ser muy conscientes de que a veces hay ciertos mensajes que después, si le pedimos a la opinión pública que hile fino, que considere que hay turismo bueno y turismo malo, que algunos son los buenos y otros son los malos, luego nos va a costar mucho desmontar ese relato y creo que tenemos que tener una corresponsabilidad para, reitero, trabajar y colaborar en estas cuestiones, ser humildes, entender que los mensajes que nos lanza la sociedad nos obligan y tenemos que ser responsables, no podemos vivir de espaldas a los destinos donde tenemos radicadas nuestras actividades económicas, y creo que tenemos que colaborar y proponer para sencillamente hacer del turismo un sector que genere muy buen empleo, que genere una contribución fiscal ejemplar, una convivencia urbanística adecuada y, en definitiva, pues un valor que sea reconocido por la población local. Bueno, yo creo que son opiniones diferentes. Es impresionante cómo lo remata, pero es que discrepamos así. O sea, es decir, seguimos discrepando. Tú lo rematas y tal, con un tema ético, moral, no sé qué. Discrepamos absolutamente. Entonces, como estamos discrepando en esto, pero nosotros, a nivel europeo, a nivel mundial, las propias autoridades, y el problema, turismo bueno, turismo malo, efectivamente, alguien está provocando problemas, ¿sabes? Es decir, no debemos entrar más en esto, pero discrepamos en los límites, el número, y no preguntar a los residentes y a los locales, que creo que son la base del problema de la gestión del éxito. No sí, Ramón, ellos Ramón, sí puedo estar de acuerdo en preguntar, pero ¿hasta dónde preguntamos? Es decir, yo creo que se me ha olvidado comentar que precisamente Ramón lo conoce bien, el reglamento de STR de la Unión Europea pues va a obligar precisamente a las plataformas a compartir por fin, y reitero por fin, esa información que va a permitir a las administraciones en ventanilla única y con una periodicidad mensual. Las administraciones por fin van a disponer de todos los datos de la oferta publicada, por fin vamos a tener las herramientas para que la oferta publicada sea igual a la oferta registrada y a la oferta que tenga licencia para implantar ese uso sobre ese suelo. Por fin tenemos la herramienta para que
estas plataformas se vean sometidas a lo que bien decíais, pero es que además hay cuestiones que se pueden trabajar con las plataformas porque, pues, por ejemplo, en Amazon, quien publicita o quien comercializa un producto o servicio es el responsable legal de la provisión de ese producto o servicio. Sin embargo, en las plataformas de reserva en línea, no necesariamente. Pues estas cuestiones también creo que es fundamental que se regulen para que el titular del anuncio sea el titular de la actividad y no el titular del bien, que puede serlo también, pero es irrelevante a efectos sectoriales. Bueno, yo creo que hay muchos ingredientes encima de la mesa, diferentes puntos de vista, y yo creo que cada uno es respetable. Vamos a seguir avanzando un poquito porque nos queda poco tiempo. Entiendo y ha salido la importancia de generar un registro único y el gobierno hablaba de desarrollarlo y sacarlo adelante. Entiendo que en eso sí que están de acuerdo, tanto de ACEA como de Cevitur, para que se pueda controlar y a ver, pues tengamos un mayor registro y un mayor control sobre esa situación. Me gustaría lanzar una penúltima pregunta antes de ir cerrando, que tiene que ver con, bueno, hemos sacado el término masificación en determinados momentos y en algunos destinos. ¿Qué se puede hacer desde el sector privado para frenar ese punto negativo en determinados destinos, ¿no? Porque siempre hablamos y cargamos de la responsabilidad a la institución pública, al gobierno, que tiene que legislar y que tiene que hacerlo de forma rápida para controlar todo esto, pero haciendo un poco de ejercicio de qué podemos o qué está dentro de nuestro control de actuación, qué podemos hacer desde las entidades privadas para ayudar a frenar eso. No sé si quieres, Carlos, empezar. Bueno, evidentemente, si es que al final todo pasa por lo mismo, pasa por ese consenso y por esa colaboración público-privada. Es decir, pongamos ejemplos concretos para entendernos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un sector que también está siendo, bueno, un poco demonizado últimamente, que es el de los cruceros. Efectivamente, cuando un crucero o un barco de las dimensiones que tienen estos cruceros llega a un puerto y bajan miles de personas de golpe, se produce una saturación en determinadas zonas. Pero claro, ahí es donde, repito, hay que trabajar desde la parte privada, esa parte que gestiona el crucero, con los destinos para poder redirigir esa oferta y que no se concentre todos cuando bajan en el mismo sitio. Es decir, hay ejemplos. Barcelona está trabajando en aplicaciones, hoy en día la digitalización nos permite hacer todo eso, para conocer los niveles de saturación de los puntos principales, de los principales puntos turísticos de la ciudad. De esa manera permite, oye, que cuando, por ejemplo, se bajen de un crucero 1000 personas, pues vayan dirigiendo, por decir algo, me lo invento, 200 hacia un lugar, otras 200 hacia otro, otras 200 hacia otro. Y eso se hace con esa colaboración. Pero uno solo no puede hacer nada. Ni la parte pública puede hacerlo solo, ni la parte privada puede hacerlo solo. Necesitamos ese consenso y poder actuar de esa forma. Pero sobre todo, repito, las prohibiciones no nos van a llevar absolutamente a ningún sitio. Es decir, simplemente cuando tenemos un problema decir, bueno, pues prohibimos los cruceros o prohibimos no sé qué, eso lo único que nos va a llevar es a esa mala imagen que antes comentábamos, que podemos trasladar y que puede perjudicar muy seriamente a lo que se ha conseguido durante tantísimos años de esfuerzo en nuestro país. Y por lo tanto, olvidémonos de prohibiciones, sentémonos en la mesa, coordinémonos, empleemos, por ejemplo, es decir, una oportunidad única que yo creo, a título personal, que estamos desaprovechando, que son los fondos europeos, para poder desarrollar, porque repito que la digitalización nos va a ayudar muchísimo en la gestión de todos estos flujos turísticos y de evitar esa problemática. Y, bueno, pues utilicemos los fondos europeos, una gran parte de ellos también, en abordar esta problemática para buscar las soluciones. Sin duda, y además esos fondos vienen para ganar competitividad, para aplicar tecnología, para mover flujos, por ejemplo, para el tema concreto de los cruceros que comentabas anteriormente, y el desarrollo de cómo se están empleando esos fondos pues nos da para otro capítulo que seguramente abordaremos en el futuro. Ramón Asier, desde la parte privada, ¿qué cosas podemos hacer que están en nuestro ámbito de actuación para ayudar a controlar ese problema puntual de masificación que puede haber en determinado territorio? Bueno, si quieres,
pero vamos a ver, yo sí creo que masificación hay en algún lugar solo, ¿eh? Digamos, yo creo que antes Carlos comentó una cosa importante, me recuerda un poco lo del bar, y lo del bar es donde te dicen pasen al fondo que hay sitio, todo el mundo se queda en la puerta de la barra, o en la iglesia que se quedan todos detrás y el cura dice que para, dicen pasen para adelante y que adelante se pueden sentar. El problema es que todos quieren ir al mismo sitio al mismo tiempo. Y entonces, uno de los problemas de masificación es no ir todos al mismo sitio y al mismo tiempo. Y entonces, porque cuando empezaron a ir ciclistas alemanes a Mallorca en el mes de octubre, pues se descubrió que Mallorca era una maravilla para montar en bici, ¿sabes? Y no todo el mundo tenía que ir a la playa al mismo sitio, o cuando Benidorm descubrió que resulta que los 12 meses del año se puede tener turismo cerca del mar, ¿no? Yo lo que creo que hay una cosa que es fundamental que tenemos que hacer es cambiar el relato. Antes comentaba, dato mata relato. Toda actividad genera alguna externalidad negativa, ¿vale? Creo que nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo en sacar la parte buena que esto trae. Esto nos ha traído cultura, esto nos ha puesto en lugar en el mundo, somos envidiados en el mundo entero. Cada vez que sales al extranjero y dices, eres español, bueno, la gente ya, digamos, tienes buen nombre, y no solamente porque tengamos equipos de fútbol que llegan arriba, ¿no? Sino tenemos una imagen de un país amable, donde la gente quiere venir. Tenemos que cambiar el rato de lo que nos está aportando, la felicidad que da a esos trabajadores que les busca, digamos, de su primer empleo, gente sin formación, lo que estamos haciendo con la accesibilidad, lo que estamos haciendo para el desarrollo de nuestra cultura. Recordar, creo que deberíamos hacer un esfuerzo de aquellos pioneros que empezaron en el sector turístico, tener en las plazas de los pueblos, tener monumentos, de hacer cátedras y todo esto de aquel. Los españoles emigrábamos, los españoles nos íbamos a recoger la uva a Francia, o nos cogíamos la maleta de cartón y nos íbamos a México, a Venezuela y a Argentina, ¿vale? Y de repente pasamos a recibir personas porque lo hemos hecho muy bien, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar muy orgullosos, creo que tenemos que cambiar mucho el relato, creo que hay que cambiar alguna cosa, pero yo creo que en este momento lo más importante para la opinión pública es no dejar una cosa que también me gustaría destacar. Cada vez que hay un determinado grupo político que no está en un gobierno, en ese momento hay manifestaciones contra el turismo. Si ese grupo político está dentro del gobierno, ya no hay manifestaciones, habiendo el mismo número de personas. O sea, aquí hay un tema ideológico y politización. Creo que es muy importante entre todos trabajar por cambiar el relato, decir la verdad, ver lo que aporta la felicidad, la industria de chimeneas, y sentirnos muy orgullosos de que tenemos el mejor país del mundo para ello. Y creo que es muy importante hacer un esfuerzo en el relato. Sí, yo creo que, yo creo que en esto lo que podemos aportar desde el ámbito privado son marcos de colaboración público-privada, que los datos son muy importantes. Yo creo que en ese sentido la Secretaría de Estado o Sefitur pues están impulsando la red de destinos turísticos inteligentes, y esta es una cuestión que es muy relevante, porque si gestionamos el dato y los alojamientos y las empresas de transporte de pasajeros, pues tenemos muchos datos pues de reservas, de origen de viajeros, de estancia media, de cancelaciones, de los lugares en donde se van a alojar, que pueden permitir a las autoridades locales pues trabajar sobre frecuencias de líneas o establecer incluso líneas nuevas para de alguna manera poder planificar y establecer unas políticas que permitan distribuir esos flujos turísticos. Y creo que en este caso, pues creo que también quiero remarcar el papel que puede tener en este caso la Federación Española de Municipios y Provincias, porque son los primeros, como decía antes, en conocer la dicotomía entre municipios y destinos turísticos, porque como bien decía Ramón, tenemos un problema puntual en unos lugares concretos y en momentos muy concretos también, pero no podemos hablar de que tengamos ningún tipo de problema general con el turismo. Sencillamente tenemos que aprovechar la tecnología para planificar y para trabajar con los datos, y desde el ámbito privado yo creo que tenemos mucho que aportar para precisamente dotar a las administraciones de la información necesaria. Yo hace muchos años que recuerdo al DMO de Ámsterdam cuando presentó, pero hace ya muchos años, aquella herramienta de semaforización. Pues quién no disfrutaría una herramienta similar para decir, bueno, pues mira, este atractivo, este elemento para visitar, ahora mismo lo veo en rojo, no me interesa en absoluto, voy a ir a otros lugares. Este tipo de herramientas yo creo que han demostrado su eficacia
y creo que tenemos evidencia suficiente como para poder aprender de otros lugares y además reconocer que muchas veces no hay mejor política que aquella que hagamos nosotros. No tenemos por qué importar ninguna medida o política necesariamente porque venga de Europa. Yo a veces veo, no, es que en Europa dicen no sé qué, bueno, no sé. Yo, desde luego, en el ámbito concreto de la vivienda turística, para mí Europa tiene poco que aportarnos. Nosotros somos el norte de Europa en el ámbito del turismo. Estoy convencido que la hotelería ocurre 3/4 de lo mismo. Nosotros somos Suecia o Noruega en el ámbito turístico, porque cuando les explicamos lo desarrollados que están nuestros marcos normativos, sectoriales, urbanísticos, laborales, fiscales, pues ciertamente el norte es el sur y el sur es el norte, en este caso, en el ámbito turístico. Y creo que es algo que debemos reivindicarlo, porque cuando salimos de aquí así nos ven, ¿o no es verdad? Y sin embargo aquí parece que nos rasguemos las vestiduras. No, señores, en turismo poco nos tienen que enseñar a nosotros desde otros países de Europa y del mundo, porque somos una primera potencia y somos un ejemplo en multitud de ámbitos, no solamente en ámbitos de sostenibilidad. Somos un ejemplo en ámbitos regulatorios que no voy a volver a repetir, pero creo que lo que nos falta es sencillamente, como decía Ramón, colaborar, tener muy claro que tenemos que trabajar y cuidar mucho el mensaje y sencillamente soy un poco pesimista con lo de dato mata relato, porque creo que hoy por hoy el relato mata al dato, por desgracia, y por eso precisamente creo que tenemos que trabajar en el relato, apoyarlo con datos, pero a partir de un relato. Sin lugar a dudas, yo creo que estamos ante una situación, una oportunidad de aplicar tecnología para algo que habéis dicho los tres continuamente, planificar, pero planificar de forma inteligente para evitar errores, problemas en el futuro. Y a mí solo me queda agradecer vuestro tiempo, agradecer cómo habéis compartido puntos de vista con rigor, con criterio, con educación. Me decían, ¿cómo vas a juntar a las viviendas turísticas con los hoteleros? Yo creo que es una magnífica oportunidad para que cada uno exponga sus argumentos, su punto de vista, su visión. Creo que todo es respetable. Yo me quedo con el tema de escuchar a todas las partes, ese alineamiento entre las instituciones que creo que es importante para hacer una mejor industria turística. Y vamos a cerrar con 10 segundos cada uno con la carta de los Reyes Magos para el futuro, para nuestro sector, para nuestra industria, y con esto finalizamos el programa de hoy. Carlos, si quieres empiezas. Carlos, Asier, Ramón. Por empezar con la carta de los Reyes Magos podría ser tan extensa que al final no tendríamos tiempo. 10 segundos. Me voy a quedar con precisamente de la última intervención que decía Asier, con algo que desde la Mesa del Turismo llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo. Todas las normativas europeas tienen una incidencia brutal en nuestro sector en España. Y lo que no puede ser es que, primero, el turismo no existe en Europa, prácticamente, y en segundo lugar, que tengan más peso las voces de los países del norte que no tienen absolutamente ninguna incidencia en turismo y que no sea España quien lidere la política turística europea. Nosotros llevamos reivindicando tiempo que tiene que haber una dirección general de turismo en Europa y que evidentemente esa dirección general tiene que estar asumida por España, porque somos realmente, repito, líderes mundiales en turismo, sabemos lo que hacemos, no nos van a venir a dar lecciones, siempre, por supuesto, aprendiendo de todo, eso no cabe duda, pero tenemos muchísimo que aportar y que, por lo tanto, no podemos estar siempre a expensas de que se elaboren directivas europeas que nos afectan de forma considerable y que no hayamos podido nosotros realmente decir cuáles son las correctas que hay que aplicar en el ámbito del turismo. Me voy a quedar solo con un punto de la Carta de los Reyes Magos. Ya está. Una buena petición que hay que mandar para Europa para que se den cuenta de esta necesidad, sin lugar a dudas. Así es, si te parece, y cerramos con Ramón. Bueno, mi carta a los Reyes Magos trascendería al ámbito turístico, ¿no? Yo diría que mi carta a los Reyes Magos es que pongamos en valor el emprendimiento, que demos sentido al emprendimiento. Yo muchas veces veo que nos preocupamos por dar sentido al empleo, a la conciliación, pero a mí me preocupa mucho que seguramente de todo mi entorno nadie se cambiaría por mí. Me preocupa. Y creo que necesitamos emprendimiento, necesitamos empresas, necesitamos poner en valor a
a los sectores económicos y creo que para eso es fundamental pues también tener unas autoridades políticas que tengan verdaderos modelos de gobernanza abiertos y colaborativos para que nos corresponsabilicen a los sectores privados en aquellos modelos de gobernanza que promueven. Desde luego, desde el ámbito privado estamos más que preparados para colaborar y este sería mi deseo, un verdadero modelo de gobernanza abierto y colaborativo. Bueno, yo coincido con los dos. Me gusta mucho así lo del emprendimiento. Aquí nosotros tenemos una asociación de empresarios que realmente el empresario siempre ha sido denostado. Lo mío sería más, digamos, más romántico, más filosófico, ¿no? Mi carta de Reyes Magos es que los españoles estuviéramos orgullosos del turismo, que creyéramos que efectivamente es algo de lo que nos gusta vivir, que queremos mejorar y que nos permite vivir a todos mucho mejor. Que lo creyéramos de verdad y que no haya como en esos lugares turísticos donde piensan que lo que tenemos que hacer es montar fábricas de microchips o cambiar nuestro modelo. A mí no me da vergüenza la gitana y el toro, ¿vale? No me da vergüenza los tópicos que dicen, no, tenemos que cambiar. España, que cuando sales fuera te lo dice, la gente le gusta lo que somos, que no cambiemos, que cambiemos un poco el relato, estoy de acuerdo contigo, a lo mejor el relato de otra manera, pero que los españoles, incluso los que no trabajan en el sector turístico, que no son tantos, porque muchos trabajan aquí, que estén muy orgullosos del turismo y que crean que es la salida para su bienestar y su vida. Muchísimas gracias a los tres y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Encantado. Hasta luego.